En esta sección voy a abordar el contenido del módulo gestión de actividades o gestionar actividades. Esto tiene registrar actividades anuales de la organización, registrar la asistencia de los miembros de la iglesia, registrar la reserva para eventos, la generación del contrato por reserva. Este es un caso especial. Voy a explicar más adelante por qué, pero ya adelanto. Registro de solicitud para visita a hospital. Por último, registrar solicitud de consejería para mí. Vamos a pasar a explicar las actividades anuales. Actividades anuales, este primer proceso, que posee dos pequeñas extensiones de los referenciales de lugar y eventos, está sustentado en la tabla actividades, el esquema de actividades, punto actividades. Esto a su vez tiene dos llaves, pero en realidad es una combinación de llaves de el año hábil y el evento. El año hábil sería en este caso el año que rige el año de trabajo, por darse un ejemplo, así como el año académico 2020 es el año en donde se realizan todas las actividades. Es una referencia a esa fecha de ese año. Esto me va a brindar cierta facilidad a poder adelantar ciertas actividades en caso de que se quieran programar ya estando en años anteriores. Como podría ser 2021, estamos actualmente en el año 2020. Por supuesto tenemos el evento, que es un referencial, el lugar a donde yo voy a realizar la actividad, la fecha, la hora, el plazo, y si esto se repite con el tiempo, si esto yo puedo repetirlo otra vez con cierta regularidad. El ministerio, una observación. El propósito obviamente es registrar la actividad anual. Sucede que este tipo de organizaciones usualmente dependen de una iglesia madre, que vamos a llamarle la iglesia central. Como esta organización es de tipo menonita, entonces la iglesia a la cual estuve llevando el relevamiento es una iglesia hija. Y las iglesias hijas se nutren de un calendario de actividades de la central, de la iglesia central. Pero a su vez las iglesias hijas son autónomas, semiautónomas. Corrijo, ¿por qué son semiautónomas? Porque ellas deciden o eligen qué eventos van a celebrarse aquí y deben basarse en el calendario que le brinda la iglesia madre para poder cotejar, elaborar su actividad anual. Pasamos a explicar lo que es registrar asistencia de miembros de la iglesia, que el propósito en sí es poder llevar un conteo de las personas que asistieron a un evento en particular. Esto está sustentado en la tabla cabe-asistencia, que a su vez tiene un pequeño detalle, que es detalle de asistencia. Aquí guardamos la asistencia y el evento a realizarse, con una pequeña descripción, un estado y una fecha. Y el detalle, que en este caso sería la cabecera de la asistencia, la referencia de la asistencia con la persona que en este caso yo voy a puntuar con si asistió verdadero y si fue puntual falso. A su vez, siempre con persona. Por supuesto tenemos el tercer proceso, que es registrar reserva para eventos. ¿Cuál es la diferencia entre reserva para eventos y las actividades anuales? La diferencia está en que estas son actividades ya establecidas en el año, y la reserva para eventos es en el caso que un miembro desee realizar algo o desee organizar algún tipo de evento en el sitio, en el inmueble. Podría ser, por ejemplo, las bodas, los bautismos, las presentaciones de niños, como ellos le llaman. Por ende, la persona debe
registrar con antelación una reserva y luego se genera un contrato muy particular llamado contrato de tipo comodato, que ante la ley paraguaya, ante la legislación paraguaya, es un tipo de contrato no lucrativo. Ambos se comprometen en donde la iglesia presta el inmueble a cambio de que esta persona lo trate de la mejor manera. Esto está todo regido en un contrato de tipo comodato para preservar el bien. Muy bien, ¿en dónde está sustentado la reserva para eventos? Está sustentado en esta tabla, que es reserva para eventos, reservas. Por supuesto tenemos aquí la PK, que es res-id. Tenemos el año actual, el evento, el estado, el lugar a donde se va a realizar, la fecha, la hora, y por ende, una vez que se registró la reserva y se haya confirmado la reserva, se procede a registrar el contrato como dato, que por supuesto tenemos una pequeña plantilla. Contrato de reserva tiene una pequeña plantilla llamada contrato, que es un referencial que voy a explicar más adelante en la interfaz. La generación del contrato por reserva se sustenta aquí, en contrato por reserva. Aquí tenemos la reserva, va ligada, es una identificable. Tenemos el encargado, quién es el encargado del sitio, del inmueble, el estado y la plantilla del contrato, en este caso el contrato que luego va a imprimirse y firmarse. Pero aquí ya se guarda el contrato. Luego pasamos a aplicar lo que es el proceso de registrar solicitud para visita a hospital. Visita a hospital está sustentado en esta tabla. El propósito de visita para hospital es que un grupo de obreros puedan visitar a un miembro en caso que otro miembro solicite esa acción. Esto le permite al pastor de la organización poder armar pequeños grupos de visita en base a los comités ya registrados. Esto se sustenta aquí. Es una tabla bastante nutrida, el referencial de idiomas, porque sucede que a veces se realiza la visita y la persona que está en el hospital no habla español, entonces se requiere de personas que hablen otro idioma. Podría ser, por ejemplo, inglés o alemán. Por último, tenemos lo que es la solicitud de consejería para miembros. Este es en el caso que un matrimonio quiera hablar con el pastor a solas personalmente, entonces la secretaria va a encargarse de registrar este formulario. Este formulario se sustenta en actividades.solicitud-consejería. Consejería tiene su propia APK, la persona, religión en este caso, el asistente, el consejero, quién es el consejero en este caso, y aquellos datos más relevantes del formulario. Con esto concluimos la breve explicación con respecto al módulo de actividades. Muchas gracias.